Muchas gracias. Desde ya no los comprometo a pronunciar un apellido inescrutable. A mí me llaman Pepe, así que con eso podemos saldar las diferencias. Por otro lado, si quieren traducirlo en su lengua original, es Picapiedra. Pepe Picapiedra, a sus órdenes. Me acaba de pasar la frase textual de la compañera Rosa Miriam Elizalde, me acaba de pasar la frase textual de Martí, escrita en La Nación de Buenos Aires el 20 de diciembre de 1889. Dice así: en la América española, nuestra América, es donde está el equilibrio del mundo. Creo que, dada la coyuntura que estamos viviendo, crítica, como suelen ser todas las coyunturas, y más aún en el marco de procesos emancipadores como los que estamos viviendo, y tratando de entender en esta patria grande, tendríamos que reparar en la noción esta de equilibrio del mundo. ¿Qué quiso decir Martí con equilibrio del mundo? No vamos a otorgar mucho tiempo a esta noción que de pronto me pareció sugerente para poder ir situándonos en estos breves 20 minutos. Les aclaro que no soy ni político ni profesor académico, así que el manejo de la tribuna y del espacio me es un poco adverso. Soy hombre de escritura y sin mucha trayectoria ni literaria ni como ensayista, con algunas travesuras en América Latina a lo largo de muchos años y con ya los años que se nos empiezan a venir encima. Como suele suceder en cada generación, y la nuestra particularmente, se empieza a preguntar si acaso no habrá necesidad, no es algo de cosecha propia, sino de las nuevas generaciones, si no habrá necesidad de reformular un tanto más creativamente ciertos presupuestos, ciertos dogmas, ciertas ideas que teníamos muy prefiguradas, o como se dice hoy, configuradas en aquellos gloriosos y heroicos años 60 y 70. Realmente estamos claros cuando queremos echar mano a nociones no solamente como la de equilibrio, tan cara a los socialdemócratas y a los amantes del consenso, que no toleran la democracia con conflicto, sino que quieren el consenso, o sea, la tranza democrática, como todas las fuerzas de oposición y de las derechas de este continente, sino también en qué entendemos tanto por revolución, por socialismo, por lucha de clases y una serie de categorías, como suele decirse, que las nuevas generaciones están sometiendo a revisión sin traicionar, a su vez, cuando son honestos, sus contenidos profundos. Pero bueno, tuvimos el privilegio de, por ejemplo, oír. Primero les cuento una pequeña anécdota simultánea a la otra que me tocó vivir en Guadalajara, oyendo al comandante Fidel Castro, en la reunión cumbre de presidentes de Guadalajara. Paseaba yo por las calles de Buenos Aires con un amigo que venía también de muchas travesuras que habíamos cometido, cuando en un momento dado, esperando un autobús, bajo la lluvia, este amigo y compañero nos dice: ya lo ve, compañero, peleábamos por el poder y ahora vendemos shampoo. Este era el clima que se vivía en aquellos años donde se empezaba, ¿no?, a sublimar el denominado, llamado consenso de Washington, donde se discutía casi onanísticamente sobre el fin de la historia, el fin de las ideologías y toda una serie de razonamientos casi impuestos por un guión que no era propio, que no era nuestro. Pero bueno, ahí nos íbamos discutiendo sobre estos temas y algunos cerrábamos un ojo frente a este tipo de razonamientos de importación, pero que de última, por razones propias
de los microclimas que se viven los vamos incorporando. Y así nos fuimos con las fintas, el fin de la historia, el fin de las ideologías, el consenso. Pocos días después de esta plática con este compañero, en Guadalajara, oí, y se me puso la piel de gallina cuando el comandante Fidel cerró aquel cónclave donde España anunciaba que nos iba nuevamente a liberar no sé de qué, donde España, con el rey Cazaelefantes, volvía a la reconquista. Felizmente abdicó, bueno, no todavía abdicó, porque va a abdicar cuando llegue el otro, quizás todavía se quede, pero en ese momento, frente al rey de todas las Españas, Fidel y de todos los presidentes, sin excepción, lacayos y esbirros del imperio, donde todos sentíamos que, bueno, ganaron, consenso de Washington, neoliberalismo, fin de la historia, ganaron. Y Fidel dijo algo estremecedor: pudimos serlo todo, somos nada. Comprenderán que este tipo de expresiones, viniendo nada menos que de alguien que había sido, y yo así lo he calificado como una suerte de padre político de nuestra historia, era cosa de ponerse a pensar. Y así estábamos cuando de pronto, pocos meses después, en Caracas, el 4 de febrero, alguien nos vino a decir que no, que la historia seguía y que además iba a seguir, como siempre, peleando contra los malos. Recuerdo también que, en consecuencia, los debates de la gente inteligente como nosotros abrió una amplia discusión sobre que si ese, porque así lo llamaban, si era militarista, caudillista, bonapartista, demagógico, populista, y que esto era una historia conocida en América Latina. Oficiales, suboficiales, militares, que de pronto, apoyándose en realidades indiscutibles, como fue la gran tragedia del Caracazo, de pronto, frente a un gobierno que estaba ya contra las cuerdas, como el de Carlos Andrés, podía llegar a la conclusión que había llegado su hora, por lo tanto, podía entonces ocupar y repetir una historia conocida. Yo quiero llamar en esta pequeña audiencia a todos los compañeros, empezando por quien les habla, a una suerte de minuto de reflexión o segundo de reflexión. ¿Cuántos fuimos los que realmente creímos y apostamos y consideramos que aquel 4 de febrero de 1992 era un parto de la historia, otro parto más de la historia libertaria de nuestros pueblos? Muy pocos. Y particularmente, esto estaba instalado mucho en el sector llamado intelectual, las izquierdas. Bueno, entre los profesores del proletariado, para empezar. Y tuvieron que pasar muchos años hasta que finalmente, viendo cómo estaba la situación, Fidel, siempre tan político, tan discreto, pero dijo la palabra justa en el momento justo. Y es cuando reconoció, o por lo menos algo que ya lo tenía claro, que realmente estábamos frente a no un mero personaje, no a un mero caudillo de nuestra historia caudillista, porque esto también es otro sonsonete, es otra muletilla, sino que estábamos frente a un verdadero revolucionario, frente a un verdadero estadista, frente a un hombre con ideales. Destaco ese momento de nuestra historia. Y destaco el estado de ánimo que tenía toda una generación que venía de la derrota política en Chile, de la derrota política en todos los gobiernos de América del Sur, y además de esas situaciones tan especiales como las de Nicaragua, donde nuestras tropas latinoamericanas habían ganado militarmente al imperio y políticamente perdimos. Con lo cual se desencadenó
el siguiente capítulo de esta complejidad en la que hoy día está en marcha. ¿Realmente sabemos lo que es defender la revolución y las fuerzas de izquierda y las fuerzas históricas que garantizan los cambios sociales de fondo en democracia? Ah, no, porque la democracia había sido una suerte de invitada, de convidada de piedra, de lo que hasta ese momento considerábamos un epifenómeno de la lucha de clases. Y resulta ser que en estos 10 últimos años que hemos vivido en América Latina, con dos personajes, con dos estadistas tan disímiles en su formación, origen, quizás más, 4 o 5 son, pero estoy nombrando a 2, que vienen de orígenes políticos e ideológicos totalmente distintos, me refiero a Hugo Chávez y Néstor Kirchner, nos demostraron que sí es posible vencer y derrotar a las fuerzas de la reacción y al imperialismo con democracia. Hasta a veces ni uno mismo se lo quería creer, porque resultaba que cuando los pueblos en este continente se expresaban democráticamente era cosa de, ¿no?, en un abrir y cerrar de ojos, esos procesos democráticos de las izquierdas pues eran derrocados o destruidos, y el caso más elocuente lo tuvimos en el Chile de 1973, donde hubo una playa de intelectuales, funcionarios políticos del mundo entero que se dieron cita en Chile para conocer la transición pacífica al socialismo. Cosa difícil de manejar, porque también, si lo vemos en el tiempo, pues apenas habían pasado 2 o 3 años de la muerte del comandante Che Guevara, donde, bueno, podríamos decir que no era muy democrático, que digamos, con cierto tipo de reglas de la democracia. Entonces, bueno, todo esto dio lugar a un amplio debate, pero un debate que se quedaba a mitad de camino porque no había forma, en virtud de las situaciones que habían impuesto los regímenes de la seguridad nacional, no había forma de corroborarlo, de confirmarlo en el terreno y en la práctica. Simultáneamente a esa derrota lo que vino fue un proceso absoluto de desmantelamiento de las pocas estructuras que podían garantizar el surgimiento o la aparición de una burguesía nacional con capital propio, con pretensiones de acumular capital propio, en un mundo que se iba concentrando aceleradamente en sus formas más agresivas del capital, desacreditando totalmente las posibilidades de que estas economías nuestras, divididas, fragmentadas y con serias dificultades a su vez para procesar la vieja nostalgia de una patria grande, de una unidad, de una integración latinoamericana que solamente tenía cauces a través de las formas más excluyentes del libre comercio, como podría ser la LALC o ciertos estudios que en esos momentos hacía la CEPAL, eran la tónica de la época. Pero resulta ser que a veces parecería de que no la sangre, pero sí el dolor, y particularmente el dolor que se descarga sobre los pueblos a través de políticas económicas que los que vivimos en otros estratos un poquito más generosos no llegamos a entender lo que es esa cotidianeidad del ciudadano que tiene que viajar 2 horas y media o 3 para concurrir a su fuente de trabajo, regresar 2 horas más, encontrarse con situaciones en donde ya no tiene ni aire para poder hacer el amor con su compañera. Las formas del amor también se modifican. Yo recuerdo una revista que publicó a mediados de los 90 en Buenos Aires, una revista La Maga que publicó una encuesta sobre que la gente, en virtud de la crisis que se vivía con motivo de la privatización, la desocupación, lo que allá llamamos la timba financiera, el casino financiero, estaba demostrando que la gente hacía menos el amor, que la gente no podía realmente consumar el acto de amor debido a la carga que tenía, ¿no? Y digo el amor si es que realmente el amor es lo más importante, como dicen algunos rockeros. Pero es que aparte del amor era el tema de la educación, de la salud, de la emergencia cotidiana para sobrevivir, donde había gente que se quedaba en su casa y enloquecía en su casa porque le costaba más caro viajar y transportarse y desplazarse por la ciudad en busca de trabajo que encontrarlo. Y entonces se convertía en una carga para la familia y todos los trastornos afectivos colaterales. Los tiempos cambiaron.
Esa destrucción del neoliberalismo desencadenó, y esto empezó con el gran movimiento trágico de Caracas, luego siguió por el pronunciamiento del 4 de febrero y después la sucesión, no nos olvidemos de esto, la caída en cascada de más de 10 u 11 presidentes elegidos constitucionalmente, con el voto democrático de la gente. Pero ya con un nivel de conciencia popular y algo más que popular en torno a que ya no se iban a tolerar gobernantes que hablasen gratuitamente a nombre de las fuerzas que los habían votado si es que no cumplían con lo que habían prometido. Y así vimos también, desde el Brasil del 91 o 92 en adelante, desde Collor de Mello en adelante, la caída de 11 presidentes constitucionales. Es decir, que la noción de democracia, la noción de constitucionalismo, la noción, inclusive en sus formas más aburguesadas, habían sido puestas en cuestión por los pueblos. El corolario de todo esto, de este gran laboratorio, y así fue reconocido por el gran historiador Hobsbawm, de que tanto Rusia o la Unión Soviética en esa época como la Argentina fueron los grandes laboratorios en materia de experimentación acerca de cómo destruir a un pueblo financieramente. Bueno, eso es lo que se ha instalado hoy día en el mundo. Eso es lo que ha pasado y lo que está pasando en países como Grecia. Básicamente, Grecia, eso es otro laboratorio muy similar al argentino en cuanto a las consecuencias de estos ensayos financieros. Con la diferencia de que nosotros somos latinoamericanos. ¿Qué quiero decir con esto? Que venimos de una larga historia. Y esta larga historia en busca de lo que algunos antropólogos quieren llamar identidad, pero que no es más que conciencia política, arrancó en el momento en que el Libertador se tomó la molestia de soñar por nosotros. Y con él, muchos otros libertadores que sí, también fueron derrotados en 1830, cuando se disuelve la Gran Colombia Bolivariana. Lamentablemente, lo que vino después fue una interpretación falaz de la historia de nuestra América. Una interpretación que hacía pasar nuestras realidades por los prismas de los liberales, de los conservadores, de las nociones de civilización y barbarie de los europeos, de lo que era civilizado, de lo que era bárbaro. Y así entramos al siglo XX con dirigencias absolutamente despojadas de cualquier procesamiento o conocimiento acerca de cómo había sido la realidad después de la resolución de la Gran Colombia. Los pueblos habían seguido luchando, pero no había mayores instrumentos o elementos para ponderar esas luchas. Y ustedes saben perfectamente que cuando acá el comandante dijo en alguna ocasión, invocó la batalla de Santa Inés, yo, que me jactaba hasta ese momento de conocer algo de la historia de nuestros pueblos, tuve que ir a ver qué carajo era la batalla de Santa Inés. Bien, pero estas falencias, estas limitaciones de una izquierda que ha querido ser universal porque las otras lo eran, sin haber podido sobre la práctica desbordar los condicionamientos de lo local y haber enarbolado durante tantos años metodologías y pautas de acción circunscritas a todos estos territorios que habían sido artificialmente divididos, balcanizados por Gran Bretaña y Estados Unidos, pero básicamente en el sur, claro, por los ingleses, en esta zona del Caribe por los norteamericanos, habían empezado a tomar en cuenta. Estuve hace un par de meses en las elecciones para la alcaldía de Quito, en Ecuador, a propósito de conjura mediática. No lo voy a hacer, pero creo que ahí están los materiales. Todos los medios impresos y audiovisuales del Ecuador, durante las elecciones del alcalde de Quito, superponían y confundían. Esto fue en marzo pasado. Superponían y confundían, febrero. Superponían y confundían la información que salía de las calles de Caracas y otras ciudades de Venezuela con la del proceso electoral en la ciudad de Quito. Con esto quiero poner y reforzar esta idea de que parte de esta conjura mediática puede hasta cierto punto imponerse. Yo creo que ya no es decir, sabemos
que engañan, que mienten. Esto lo podemos seguir denunciando como lo hemos hecho durante 200 años. Pero parte de esta conjura mediática tiene su éxito, si mal no entiendo, en que ellos tienen un discurso, un lenguaje común, estandarizado para todas las sociedades de esta América nuestra. Mientras que la forma que nosotros tenemos de procesar todos estos conflictos a veces tiene, es verdad, la caridad bien entendida empieza por casa y hay que resolver primero lo propio, pero a veces parecería, ¿no?, que tendemos, ¿no?, a, por decir así, chauvinizar nuestras realidades, aún por izquierda, ¿no? No cabe duda que el discurso de la conjura mediática en lo que toca a América del Sur, bueno, por el norte ya está claro, Venezuela es la yugular energética de Cuba. Es decir, cualquier contradicción, cualquier lucha, cualquier debate que se dé sobre cualquier cosa en Cuba pasa por Venezuela hoy. Porque aquí es donde está, ¿no?, la necesidad de romper no solamente aquello que fue un referente, un símbolo y una lección de más de medio siglo, sino también la de darle, ¿no?, a nuestros bríos una razón de ser, como la que nos dejó en su momento Bolívar y todos sus cuates de la época. También en el sur, en América del Sur, todos los discursos apuntan a romper la relación fructífera y fraternal entre los gobiernos de Argentina y Venezuela. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de energía y alimentos. ¿Dónde están los recursos energéticos de este siglo? En la cuenca del Caribe. ¿Dónde están los alimenticios? En la cuenca del sur, en los países del llamado Mercosur. Y con esto voy a lo fundamental. Yo tengo la sensación de que la creciente agresividad y violencia de estas derechas que están actuando en nuestros países tienen una sola explicación. La racional, que ya la hemos oído y la vamos a seguir repitiendo, que el imperio, que esto, que lo otro. Bueno, ese es el oficio de los imperialistas. Pero la otra es que no alcanzan a darse cuenta de que se quedaron sin discurso, se quedaron sin proyecto, no tienen claridad ni siquiera en cuanto a cómo constituir una oposición legítima, y con esto le estoy dando de alguna manera un poco de margen de maniobra a una derecha que si quiere ser de derecha que lo sea, porque finalmente no aspiramos a liquidar las contradicciones en sociedades complejas, pero sí a subrayar quienes dentro de esas derechas están en la franca actividad golpista y conspirativa. Y esto ya es parte de un proyecto de desestabilización que no solamente va con dedicatoria a Venezuela, aunque aquí tiene evidentemente el espacio más intenso y el espacio más elocuente. El propósito es que estos 10 años, con los que soñaron los presidentes Néstor Kirchner y el comandante Hugo Chávez, se vayan literalmente por el tubo del caño. Que se vayan. Que ya no volvamos nuevamente a soñar con otra. Pero el golpe que están pensando ya no va a ser un golpe local, al estilo chileno o al estilo argentino. Tiene que ser un golpe demoledor, un golpe. Y ese golpe demoledor, paradójicamente, tiene un centro de gravedad en la conquista de los espíritus, en el manejo ideológico de una información que ya ni siquiera es verdad o mentira, porque además superponen ambas cosas. ¿Quién va a negar que no puede haber una crisis económica en Venezuela o en Argentina? Pero a ver, ¿qué entendemos por crisis económica? Quizás sea porque realmente por primera vez se está haciendo una política económica para favorecer, sustentándonos sobre que no existe la economía sin política, para favorecer a todos aquellos sectores que fueron tan castigados por el neoliberalismo. Y en consecuencia, pues sí, eso supone que algunos pierdan y que otros ganen, y se están beneficiando millones de seres humanos en este continente con políticas que, muy bien, vamos a otorgarle el beneficio de la duda, quizás no sean tan revolucionarias como esperábamos, pero que para el imperio y para que las burguesías locales son revolucionarias. ¿Por qué? Porque ven con claridad
Y por ahí es donde están sufriendo y van a seguir sufriendo, cómo se van afectando sus intereses y las potencialidades que tienen las masas y los pueblos cuando adquieren en el marco de esas políticas un mayor nivel de discernimiento para realmente construir las estrategias que busquen consolidar estos procesos para que sean irreversibles. Por eso tampoco estoy de acuerdo cuando alguien por ahí, en algunos textos últimos, habló o puso en duda acerca de que si estos procesos que se están viviendo en América Latina, tan saludables, pueden ser reversibles. Bueno, ya Fidel dijo en alguna ocasión, nada es irreversible. Y es verdad, nada es irreversible. Pero quizás creo que con un poco de voluntad política y claridad, y creo que en eso están los venezolanos de bien, conseguirán de que, en efecto, este proceso sea irreversible. Quizás no sea tal como algunos pensamos que pudiera, ¿no? Una suerte de sociedad sin clases bolivariana. Dejemos esto a un lado, dejémoslo para más adelante. Hoy por hoy, la violencia de las derechas creo que ha sido siquiera contenida. Están ahí, están en la frontera con Colombia. Ojo a Uribe. Uribe es el jefe de la mafia latinoamericana, el jefe armado de la mafia latinoamericana. Uribe es un asesino serial, expresidente, pero bueno, cuidado con el uribismo, con los paramilitares. Pero, reitero, esta es una batalla que la podemos ganar a través de los medios. No es verdad que estamos tan confundidos. Ya no digo solamente los que tomamos la palabra. De lo contrario, en las urnas se manifestarían otro tipo de tendencias y no hay una masa crítica capaz de discernir en nuestros pueblos. Y eso sí es lo que a mi juicio no tiene reversibilidad. Entonces, con esto voy cerrando. El tema de que si vamos a poder consolidar aquello que no lo teníamos tan claro, quienes veníamos de una generación, el tema de la democracia. La otra es de que si vamos a aceptar la provocación de que haya sangre en este proceso, a favor o en contra de la revolución, no podemos hacer una revolución sin sangre. Quienes quieren la sangre son ellos. Y la otra es tratar de saber cómo vamos a consolidar estos procesos cuando realmente estamos hablando de ingentes recursos naturales que puedan garantizar una América Latina un poco más equilibrada, como la soñó Martí, en esta segunda oportunidad que nos ha dado la historia, porque no habrá una tercera oportunidad. Muchas gracias.